Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Una operación en Gaza acaba con un cabecilla de Hamás, con la muerte de un oficial propio y una nueva andanada de cohetes. El presidente español se reúne con el primer ministro palestino para estudiar su reconocimiento como Estado. Desarticulada una red que introdujo 1.200 palestinos en España para pedir asilo y entrar en Europa. Ecuador reinstaura simbólicamente al cónsul honorario destituido por ayudar a judíos durante el Holocausto. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad. Después volveremos con la agenda cultural. Les hablamos ahora de una operación encubierta del ejército de Israel en el sur de la Franja este domingo que causó la muerte de 7 palestinos, entre ellos un alto jefe militar de Hamás, además de uno de sus comandos israelíes infiltrados, un teniente coronel de operaciones especiales y otro que habría resultado herido de gravedad. Poco después se activaron las alarmas antiaéreas en poblaciones israelíes cercanas ante el lanzamiento desde el enclave costero de 17 cohetes, 3 de los cuales fueron interceptados por el escudo antimisiles Cúpula de Hierro. Según el portavoz del ejército, la operación no era un asesinato selectivo o un intento de secuestro del jefe militar de Hamás. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, que se encontraba en París asistiendo a los actos de conmemoración del fin de la Primera Guerra Mundial, anticipó en la noche del domingo su regreso a Israel. Sí, la verdad que nos despedimos aquí en las noticias la semana pasada con todos estos rumores sobre un posible acuerdo ya a punto de cerrarse con Gaza, con la transferencia de estos 15 millones de dólares mensuales de dinero catarí, etcétera, etcétera, presiones para que la autoridad palestina lo acepte, tal, y nos desayunamos el domingo con una nueva escalada. No sabemos, porque el portavoz del ejército no lo ha aclarado, cuál era el objetivo de esta operación encubierta, porque dicen que no era una operación para lo que se llama un asesinato selectivo para matar a este líder de Hamás, porque aparte generalmente ese tipo de operaciones las hacen a través de drones, no con soldados que se infiltran personalmente, ¿no? Es decir, es un poco extraño cuál fue el objetivo, pero la cosa evidentemente se torció. Se toparon con esta gente, entre ellos el jefe del ala militar de Hamás. Tuvieron ahí un intercambio de un tiroteo, del cual pues murieron 7 palestinos, pero también un muerto israelí y también otro herido grave, cuyos nombres se han dado a conocer en Israel. Son soldados de origen druso, pero que, como tantas veces hemos explicado, a pesar de ser musulmanes, pues desde siempre han sido fervientes patriotas y colaboradores en el ejército de Israel. Y en este caso pues se hablaba de creo que es un teniente coronel, o sea, es un oficial de alta graduación en operaciones especiales. Luego hubo una réplica, es decir, en ese momento que hubo este tiroteo, pues ya toda la dirigencia Hamás se fue al sótano, a los búnkers y a los túneles que tienen en la ciudad por miedo a que hubiera un operativo más intenso en su búsqueda. Y se lanzaron hasta 17 cohetes. Me imagino que esto también tendrá una consecuencia, una respuesta en los próximos días. De momento no ha habido una respuesta a los cohetes, que en realidad son una respuesta a la operación esta. Con lo cual no sabríamos decir si este episodio se ha acabado o continuará con una respuesta mayor de la Fuerza Aérea Israelí, o que será el comienzo de la debacle, o que por otra parte pues se aplicará la contención en esta vez, porque estamos más cerca que nunca de un cese de fuego anunciado de 3 años, con las garantías que puedan manifestar Egipto y Naciones Unidas, y aparte del apoyo de otros países como Qatar.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha mantenido este domingo una reunión bilateral con el primer ministro de la Autoridad Palestina, Rami Hamdallah, con el que ha repasado las gestiones para lograr el reconocimiento de Palestina como un Estado independiente, que es una de las demandas del partido Podemos para apoyarle y poder sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Sí, es increíble, ¿no? O sea, estamos hablando de los problemas, especialmente la gente que vive aquí en España y sabe los problemas que tiene el jefe de gobierno para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, el chantaje de los grupos, los partidos separatistas, Cataluña, etcétera, y el único partido que se ha sumado, aunque no forma parte de una coalición, a estas propuestas es justamente Podemos, pero ha puesto una condición. Y la condición ya la hemos explicado, a pesar de que en el gobierno actual el jefe de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, se supone que es un gran amigo de Israel, etcétera, etcétera, pero hay mucha presión para un reconocimiento unilateral de la autoridad palestina o de Palestina como un Estado independiente, cosa que va en contra de la diplomacia europea, que ha dicho, a pesar de que hay algún país como Suecia que lo ha reconocido antes de tomar una decisión conjunta, que la decisión de Europa se tiene que tomar en bloque cuando se den las circunstancias de una negociación directa entre Israel y los palestinos, cosa que por la cual también podríamos apoyar los judíos de todo el mundo. Es decir, si Israel se pone de acuerdo con los palestinos para que estos tengan un Estado independiente, por supuesto que vamos a apoyar que todo el mundo reconozca ese nuevo país. Pero mientras las cosas no sean así, y desgraciadamente llevamos muchos años de negociaciones, y no solamente históricas, sino hablando en plata, desde los acuerdos de Oslo han pasado 25 años donde se hablaba al detalle cuáles eran los pasos para llegar a esta solución definitiva. Pues digo, mientras no sea así, pues cualquier paso como un reconocimiento va a ser un paso unilateral, y en España sabemos muy bien lo que significa tomar decisiones unilaterales y el precio que se puede pagar por ellas. Así que creo que esta reunión ha sido más que nada protocolaria para darle algún tipo de respuesta a las demandas del partido Podemos, aún sabiendo que no hay ninguna posibilidad de llevar a cabo ese objetivo. La Policía Nacional Española, con la participación de la francesa y Europol, ha desarticulado una red que introdujo al menos a 1.200 palestinos mediante el uso fraudulento de la figura de protección internacional o asilo. Se ha detenido a 9 personas, 5 de ellas en Madrid y 4 en Francia. La red cobraba 8.000 euros a cada palestino para introducirlos en España por el aeropuerto de Madrid, por lo que habrían obtenido unos beneficios de 9 millones de euros. Una vez en suelo español, los palestinos pedían asilo para tener acceso al territorio Schengen, pero lejos de quedarse en España, la red les introducía en monovolúmenes y les trasladaba a Bélgica y Alemania. Todo comenzaba en Líbano, donde la organización captaba a refugiados palestinos, les proveía de un documento de viaje como refugiados en territorio libanés para después volar a Etiopía y de allí a Brasil y luego a Bolivia. Cuando volvían de ese supuesto viaje turístico, realizaban un tránsito en España donde pedían protección internacional. La organización conocía perfectamente la ley española reguladora del derecho de asilo, así como la existencia de organizaciones no gubernamentales que colaboran para la acogida de los peticionarios en un hotel. Sí, esto es increíble, la red como la tenían montada, no solamente por el precio que uno dice, bueno, estamos hablando de gente que son refugiados, pero que están dispuestos a pagar $8.000. Es decir, es una suma, 8.000 euros, perdón, que es mucho más, porque el trayecto que hacían esto es un poco como cuando se lava el dinero negro y pasa por sociedades anónimas de una transferencia a otra, que esto que el otro. Entonces,
lo importante era que los palestinos llegaran al Líbano. Del Líbano les conseguían un pasaporte de tránsito para moverse dentro del Líbano y poder subir un avión que los llevaba a Etiopía. De Etiopía a Brasil. Y de Brasil pasaban a Bolivia, porque parece ser que los vuelos de Bolivia que llegan a España tienen algún carácter distintivo que hace que si uno viene como turista pues pueda estar en tránsito, no sé, pero lo tenían tan estudiado que hacían esta vuelta al mundo para presentar los papeles de alguna manera que ellos estaban en tránsito y podían pedir asilo. Y así lo hicieron 1.200 personas. Y en el momento que recibían el papelito con la solicitud de asilo, se iban de aquí porque tal como pasa con los refugiados de Siria que están en los campos de Turquía o que a duras penas logran algunos cruzar a Grecia e internarse en la zona europea, pues no quieren venir a España, a pesar de que aquí pongamos los carteles de Welcome Refugees, no quieren los refugees venir a España porque no están todos ellos convencidos de que la mejor salida para una situación desesperada sea venir a un país que los acoja, sino al país que ellos pretenden llegar, que es Alemania, en el cual no solamente tienen trabajo, sino que tienen unas condiciones de protección social, trabajen o no trabajen, aprendan o no aprendan el idioma, que los hace más, digamos, atractivos para para gente que proviene de países de habla árabe, por ejemplo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador reinstauró como cónsul honorario en Estocolmo, de manera simbólica, al diplomático Manuel Antonio Muñoz Borrero, por haber salvado a cientos de judíos durante el Holocausto. En el acto se dejó sin efecto el acta ministerial por la cual el 13 de enero de 1942 se procedió a destituir a Muñoz Borrero por haber facilitado 80 pasaportes a judíos que se encontraban en Estambul. La nueva acta ministerial también exalta su labor como defensor de los derechos humanos para salvar a los judíos aun a costa de su bienestar personal y familiar, y pide disculpas a familiares y amigos del diplomático. En las últimas décadas, su historia se reconstruyó gracias a muchos esfuerzos de la familia y de otros historiadores en Israel, en Argentina, en Europa, en Estados Unidos y en Ecuador. En 2011, el Museo del Holocausto Yad Vashem le concedió el título de Justo de las Naciones. Sí, Justo entre las Naciones es el título que se concede a la gente que, no siendo judía, pues pone en riesgo su vida o su situación para salvar a judíos. Y esto es lo que pasó con este diplomático, que incluso al ser destituido de esa manera, pues se quedó en Europa y tuvo que formar familia en otros sitios, en este caso en Estocolmo, donde estaba destinado luego, cuando fue el momento de la destitución, pero antes procedió, mientras estaba en Estambul, en Turquía, a facilitar pasaportes a 80 judíos a los que de esta manera pues simplemente les salvó la vida. Así que aunque hayan pasado 75 años o más desde estas actuaciones, pues siempre es bueno no solamente reconocerlas, como ya ha dicho Israel, sino que su propio país también le restituya los honores que le correspondan. No solamente su cargo de cónsul honorario, sino incluso dándole un reconocimiento por su acción humanitaria. Finalizamos aquí la primera parte de las noticias en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural de esta semana. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Cuéntanos qué tenemos para empezar en Radio Sefarad. Nos vamos a León. Muy bien. Porque el ayuntamiento de esta ciudad castellano-leonesa ultima la apertura del tercer centro de interpretación de la red museística de la ciudad, en este caso el ubicado en la iglesia de San Pedro en Puente Castro. Nuestros oyentes más avezados en el tema del judaísmo en León ya habrán reconocido Puente Castro como un punto fundamental
en este tema. La concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo, Margarita Torres, ha visitado las instalaciones de este centro de interpretación de las tres culturas, la cultura pagana por el pasado romano, la cultura cristiana por el centro de recepción de peregrinos y la que nos interesa más, la cultura judía, porque en Puente Castro se encuentra el epicentro del asentamiento judío en León en la Alta Edad Media, el Castro Iudeorum. El Centro de Interpretación de las Tres Culturas cuenta con tres áreas diferenciadas. Nos fijamos, claro, en la dedicada a la cultura judía, con la recreación de una escena de hogar de una familia judía. Al mismo tiempo, los visitantes en el último centro de interpretación, que quedaba por rematar, podrán acceder a la información que descubre ese pasado emblemático, ha destacado la concejala. Puente Castro se encuentra a las puertas de León. Fue paso de la Legión Romana con asentamiento y sobre un altozano que domina la ciudad están los restos del asentamiento judío. Ambos están siendo objeto de estudios con las más modernas técnicas de prospección con georradar, 3D y teledetección. Inscripciones, lápidas y documentación escrita encontradas aportan datos sobre la comunidad judía entre los siglos IX y XV. El Castro de los Judíos era un asentamiento fortificado de propiedad regia, donde se concentraron los judíos de León hasta finales del siglo XII. A pesar de encontrarse a casi 2 kilómetros del recinto amurallado y separados por el río Torío, no puede ser considerado como un núcleo independiente de la ciudad cristiana. El 25 de julio de 1196, el Castro de los Judíos de León fue incendiado y destruido y su población dispersada. Muy bien, pues una gran oportunidad para visitar tierras leonesas y conocer este pasado judío allí. Bueno, ahora les hablamos de una polémica que se está viviendo en Israel porque un artista israelí, Itai Zalait, ha levantado una estatua de la ministra de Cultura de Israel, Miri Regev, frente a la Bima para protestar contra su propuesta de recortar financiación estatal a organismos artísticos que se consideran poco patrióticos. La estatua se muestra a Regev usando un vestido blanco suelto, así como de princesa, mirándose en un gran espejo. Este lunes, el Parlamento ha ofrecido una aprobación preliminar a la ley que podría permitir al ministerio que encabeza Regev reducir o cancelar fondos estatales de instituciones cuyos trabajos contravengan los principios del Estado. No se ha establecido una votación todavía, una fecha para la votación, pero Zalait, el artista, ha manifestado que ahora era el momento para que todos los artistas salgan de los museos y lleven sus trabajos directamente al público. Él está en contra de los supuestos intentos de Regev para limitar la libertad de expresión. Y les hablamos un poquito de esta ley contra la que se manifiesta este artista. La ley propuesta por la ministra apunta a proyectos artísticos que el Ministerio de Cultura considera que niegan la existencia de Israel como un Estado judío y democrático, apoyan la incitación a la violencia o el terrorismo o profanan la bandera o símbolos nacionales israelíes. Así que seguiremos, hablándoles de esta estatua que estéticamente no es espectacular en su... Pero bueno, tiene un fondo más reivindicativo, claro, ¿no? Que es y de llamada de atención a esos otros reivindicación. artistas que ya veremos si se suman o quiénes se suman. Ya hace 2 años, Zalait, este artista, fue criticado por Regev porque colocó una estatua bañada en dorado del primer ministro Netanyahu llamada Rey Bibi en otra plaza de Tel Aviv. La estatua fue derribada poco después por un hombre aparentemente enfadado por las críticas al mandatario. Así que no sabemos lo que va a pasar con la estatua de Miri Regev. La monarquía del caos. Bueno, vamos a cerrar la agenda, Raquel, si te parece. ¿Qué nos traes para eso? Pues una buenísima noticia. Este lunes la Biblioteca Nacional de Israel ha realizado un evento público de alcance mundial en memoria del 50 aniversario de la muerte de Max Brod, ya saben, el albacea de Franz Kafka, y la transferencia de su archivo a Jerusalén. Investigadores de Israel y Alemania hablarán sobre la imagen multifacética de Max Brod, que escritor, compositor y periodista, fue editor y amigo de Kafka. Fallece Kafka en 1924, años más tarde, cuando en 1939 el nazismo empieza a ser peligroso para los judíos. Brod y su esposa deciden abandonar Praga y radicarse en Tel Aviv.
y Brod se lleva consigo todo lo que pudo, pero no todo. Ha sido, se podría decir, una odisea kafkiana recuperar el archivo de Brod hasta que llega a la Biblioteca Nacional de Israel. En principio, el editor de Kafka deja dicho en su testamento de 1961 que su escritora Esther Hoffe será quien administre su patrimonio y quien organizaría la transferencia del material escrito a la Biblioteca Nacional. Brod muere en diciembre del 68 y a partir de 1971 su secretaria empieza a vender documentos importantes de ese archivo de valor incalculable. Por ejemplo, las cartas de Kafka a Brod y hasta 3 manuscritos con pequeños relatos del genio de la literatura. $2 millones por el manuscrito del proceso, ventas privadas. Luego también parte de este archivo es entregado a una familia por Brod, a la familia Socken para su custodia. Hay otra parte de la obra de Kafka que no se la dio a Brod y la tienen familiares descendientes del propio Kafka, unas sobrinas, bueno, un lío de... Un lío, como decías tú, kafkiano, ¿no? Con todos esos sí, escritos. Unas peripecias kafkianas hasta que ahora, bueno, se llega a concentrar esta parte importantísima de este corpus de la obra de Kafka en la Biblioteca Nacional de Israel. Muy bien, pues nada, un fondo que se lo he resumido mucho. Pueden consultar ya por su parte para unir las piezas. Sí. Muy bien, Raquel, pues nada, así nos despedimos de todos ustedes en Radio Sefarada. Hasta mañana en las noticias. Mañana.